A las puertas de una elección presidencial en Ecuador, asistimos a una conmemoración y celebración de la Semana Santa con un incremento en las restricciones para evitar el crecimiento de las estadísticas de infección y muerte por la pandemia. Saludamos a Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. La situación que está dándose en Ecuador ha impedido que se cumplan actividades propias de la época, propias de la Semana Santa, en una población mayoritariamente católica. Al tiempo de darle la bienvenida y agradecerle por atendernos, Monseñor Cabrera, quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento actual que vive el Ecuador. Muchísimas gracias. Nosotros somos parte de esta gran crisis que se ha desatado a partir justamente de la presencia del coronavirus. Una crisis sanitaria que ha afectado, como bien sabemos, a la economía, ha afectado también a las familias. Hay muchísimas personas que han perdido a sus seres queridos. Entonces vivimos un ambiente, yo digo, de tristeza, de desconcierto. A veces como que perdemos la brújula, no sabemos a dónde ir. Pues es en ese ambiente que estamos celebrando nosotros la Semana Santa. Justamente ahora es Viernes Santo, un día en el que nosotros meditamos en la pasión y la muerte de Cristo. Sabemos las causas por las que fue condenado Jesús. Hacer el bien, buscar lo mejor para los demás. Pero no siempre el hacer el bien es bien acogido, es bien recibido por otras personas. Y eso es lo que pasó en tiempos de Jesús, que las autoridades religiosas, las autoridades civiles, lo vieron como un peligro, alguien que venía a hacer tambalear su sistema de gobierno, y lo acusaron de subversivo, lo acusaron de blasfemo, y por eso Jesús va a la cruz. Entonces yo creo que eso es importante también en ese contexto. Pero para nosotros los cristianos, los católicos, Jesús no termina en la cruz, sino que resucita. Y al resucitar entonces nos demuestra que aquello que predicó, aquello que vivió, tiene la última palabra. Dicho de otra manera, es el amor, es la solidaridad, es la compasión, es el perdón, es la ternura, lo que al final triunfan con la resurrección del Señor. Entonces, en ese contexto que nosotros hoy, Viernes Santo, estamos celebrando el Vía Crucis justamente. Y esta mañana yo decía, es un camino acompañando a Jesús, haciendo memoria de aquellos momentos difíciles, trágicos que vivió, y que nosotros también ya como ecuatorianos nos ponemos en ese camino, a partir de esta pandemia. De manera que el dolor no es ajeno a este Vía Crucis. Y por eso que invité en esta mañana a recorrer un camino, digo, de unidad, un camino de paz, un camino de esperanza. El camino de unidad hace que nos comprometamos a trabajar para que desaparezcan las divisiones, los enfrentamientos, todas esas guerras sucias que a veces se van dando justamente en estas campañas electorales, descalificaciones. Y la invitación es a pensar en un Ecuador unido, en una sola patria, donde todos somos hermanos. Hay diferentes culturas, razas, hay diferentes maneras de pensar, buscar la unidad en la diversidad. Luego decíamos un camino de paz. Igualmente la paz, qué necesaria que es ahora, cuando vemos justamente tanta violencia, fíjese, ¿no? Una violencia desatada en las familias, entre esposos, entre padres de hijos, en las sociedades, una violencia física, psicológica, sexual, todas esas violencias. Necesitamos de paz, pero una paz que se levanta sobre la justicia, sobre la verdad, sobre la honestidad. Esos valores son fundamentales para que haya paz. Es una paz cualquiera. Y finalmente sea un camino de esperanza. Necesitamos confianza, seguridad, mirar el futuro, seguir adelante, superar justamente ese ambiente de miedo, de angustia, de desesperación que vivimos desatados pues por la pandemia. Entonces mire cómo hoy Viernes Santo, nosotros los cristianos, los católicos, nos unimos a Cristo y lo hacemos desde nuestras realidades concretas, desde estas situaciones que el Señor las conoce, las ha vivido, y por eso nos anima, nos da fuerza, nos sostiene en estos momentos. Esa es mi primera reflexión en estas circunstancias en que celebramos la Semana Santa.
Es verdad, no hay procesiones, ahora no tenemos procesiones, pero las redes sociales, los medios de comunicación, como ahora usted lo está haciendo, hacen posible que las personas puedan desde sus casas, de sus hogares, pues unirse en esos momentos de oración, momentos de reflexión, en esos momentos donde el corazón se abre a Dios y le escucha pues con atención aquello que Dios más quiere. Por eso, gracias de verdad a ustedes, por esta oportunidad de que estoy seguro que cientos de miles de personas están escuchando, pueden nuevamente acoger el mensaje de Jesús en esos días difíciles, pero repito, donde trabajaremos por la unidad, por la paz y la esperanza. Monseñor Cabrera, muy buenos días. En estos tiempos estamos viviendo no solamente una crisis sanitaria provocada por esta pandemia de la COVID-19 con un incremento de contagios, incremento de fallecimientos, sino vivimos además una crisis de la ética, una crisis moral que se ha visto agravada o se ha destapado a propósito de esta pandemia provocada por este nuevo coronavirus. Estamos a muy poquitos días, además de acudir a las urnas. Los ecuatorianos, las ecuatorianas estaremos tomando una de las decisiones más importantes para el país, para el futuro cercano, a corto y mediano plazo, como es elegir a un nuevo presidente de la República. ¿Cuál es el mensaje suyo en este contexto? Yo creo que llamado a los políticos y también a los ecuatorianos en general, yo aquí me permitiría recordarte tres grandes valores: la verdad, la honestidad y la responsabilidad. Pedir a los políticos que hablen con la verdad, que no mientan, que dejen esas campañas donde se ofrece el oro y el moro, pero ellos saben que no van a cumplirlos, que digan la verdad de las cosas, ¿no? La honestidad, que va muy unido a la verdad, que sean honestos, que sean francos, que no hagan del poder un instrumento para beneficiarse, para enriquecerse, de otro día para dominar, para imponer sus convicciones. Gente honesta. Y finalmente yo digo la responsabilidad. Yo creo que eso es fundamental en este momento. No podemos delegar el destino de nuestra patria, pues, a fuerzas extrañas, a otras personas. Tenemos que asumirlo. Yo digo aquí, pues más allá, y yo sé que tenemos que respetar la decisión de las personas de votar blanco, nulo o por uno de los candidatos. Pero yo sí creo que no podemos lavarnos las manos como Poncio Pilato lo hizo. Como dice, es problema de la patria, allá los otros. Yo no estoy de acuerdo con ninguno, allá que se hunde el país. Entonces el tema de la responsabilidad yo creo que es fundamental, aquí pensando sobre todo en nosotros como ciudadanos, como electores. Le digo, pidamos a Dios que nos ilumine, que nos dé sabiduría, para que hagamos la mejor elección, sabiendo que nos estamos jugando todos, absolutamente todos, el presente y el futuro de nuestra patria. Que después no seamos como Poncio Pilatos, perdónenme que repita esa palabra. Como yo no voté por él, es problema de ella. Yo no tengo ni arte ni parte en eso. Entonces yo insistiría, pues, en esos momentos también difíciles, necesarios, complejos, delicados, pero que tenemos que tomar posiciones, insistiría en esos tres grandes valores que deben estar presentes en las campañas y también nosotros: la verdad, la honestidad y la responsabilidad. Diversas excitativas ha hecho la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en esta época electoral. Monseñor Cabrera, recordamos que cuando estuvo en plena vigencia aquella etapa bastante confusa en la cual se realizaba un conteo de la primera vuelta, cuando existía la posibilidad de que 3 candidatos puedan ingresar a la segunda vuelta, la Iglesia hizo un llamado a la serenidad y a aceptar los resultados con espíritu democrático. Hoy usted vuelve a hablar de palabras muy grandes que deben guiar la actividad de los ecuatorianos en todos los órdenes: verdad, honestidad, responsabilidad. Pero también ha hablado la Iglesia ecuatoriana, refiriéndose a las elecciones, a encontrar un ambiente de fraternidad, de reconciliación. Sin embargo, estamos ingresando ya a la última semana de la campaña electoral
Y las lecturas que se dan sobre la situación de Ecuador es de que se está viviendo una estrategia de desgaste entre los dos candidatos que profundiza el cruce de acusaciones entre ellos tras el debate presidencial que se dio hace pocos días. Y desde entonces no han cesado los ataques mutuos. Si es que uno ingresa a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, puede ver el grado de violencia verbal que existe allí, que se está desatando en Ecuador como prolegómeno de las elecciones que viviremos en apenas 10 días. Quisiéramos nuevamente su punto de vista sobre este tema y sobre su expectativa en el marco de esta última semana de campaña electoral. Bueno, yo creo que aquí volvemos nuevamente a los valores, ¿no? Y permítanme recordar nuevamente esos dos grandes valores que deben estar presentes también en estos momentos. El respeto, aprender a respetar al otro, a su manera de pensar, el derecho a disentir, a decir las cosas desde otros puntos de vista. Entonces, no querer imponer, como el Papa Francisco hizo, un pensamiento único, como si fuéramos los dueños absolutos de la verdad. No es tal, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, el respeto. Esos caminos, el camino de la descalificación, del insulto, no sirve para nada. Ese camino no sirve, ya está probado, reprobado, comprobado de que no sirve. Entonces que cesen, yo digo, las descalificaciones y volvamos al respeto. Y lo segundo, el diálogo. Tenemos que sentarnos a la mesa, a dialogar, a conversar, a buscar consensos, como decimos ahora, siempre pensando en el bien de la patria y no nuestros intereses únicamente personales, individualistas y todavía egoístas o intereses de partido que son legítimos, no negamos, pero hay el bien común, el bien de la patria, de las mayorías, especialmente digo de los vulnerables. Pensemos de los niños, pensemos de los jóvenes, pensemos pues en tantos grupos, las mujeres, los grupos indígenas, y ahora digo los cientos de miles de personas empobrecidas. Entonces el diálogo seguirá siendo para mí el camino más propicio, más adecuado para superar aquellas diferencias que nos pueden alejar de unos de otros y encontrar consensos. Por eso insisto en esos valores que son fundamentales, del respeto al otro. El camino, repito, de la descalificación no lleva a nada, sino, nada positivo, quiero decir, no lleva nada positivo, porque eso crea después de enfrentamientos, resentimientos, rencores. Es terrible este camino equivocado. Así es que yo insistiría pues en el respeto entre los candidatos, entre los partidarios de uno y otro grupo, y el diálogo, a sentarse a dialogar, a pensar como país, como pueblo ecuatoriano. Y ahí pues podremos hablar de otros valores también que usted ha mencionado, como la reconciliación, que tanta falta nos hace, porque somos un pueblo de hermanos, somos un pueblo de ecuatorianos, un país pequeño, pero con una riqueza cultural, espiritual, una biodiversidad impresionante, oiga. Yo digo, a ver más las cosas positivas, las bendiciones que el Señor nos ha concedido, y no tanto, pues, perdónenme la expresión contraria, las maldiciones, lo que nos separa, lo que nos destruye. Yo digo, hay que ser positivos en ese sentido. ¿Cómo incentivar el pensamiento crítico de los ecuatorianos en una época como esta, Monseñor Cabrera, para que todos los ecuatorianos podamos filtrar los mensajes, poder dirimir entre lo que es una oferta electoral seria y lo que es demagogia? Ofertas electorales que saben los candidatos que no se pueden cumplir, o peor, que hacen compromisos en esta época de campaña y cuando son gobierno hacen todo lo contrario. Así es. Aquí hay otra palabra, una palabra que el Papa Francisco la repite muchas veces, que es el discernimiento. El saber distinguir, como usted acaba de decir muy bien, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Discernir entre las promesas falsas y las promesas pues verdaderas. Yo creo que eso es importante para nosotros los ecuatorianos, para no dejarnos engañar, engatusar, como decimos, ¿no? Vulgarmente, que no nos metan pues gato por liebre. Entonces el discernimiento sigue siendo importantísimo para nosotros. Por eso yo creo que ahí viene la serenidad, ahí viene la objetividad también con la que debemos actuar nosotros en cada momento. Yo creo que esta palabra es fundamental para nosotros, discernir y discernir. Distinguir, repito, pues que no significa otra cosa que distinguir entre por dónde tenemos que ir.
y hacerlo con serenidad, hacerlo con valentía también. Entonces, eso sería el llamado a todos los ecuatorianos, comenzando por el mismo, igual que tengo que poner, y eso implica ya como creyentes a orar. Tenemos que orar también, o sea, encontrarnos con Dios, preguntar al Señor qué quiere de nosotros, para después no echarle la culpa a Dios, porque también es fácil, fíjese, porque he escuchado por ahí voces, ¿no? Lo que Dios quiera, haremos lo que Dios quiera. Digo, pero ¿saben lo que Dios quiere? Dios quiere que haya paz, Dios quiere que haya justicia, Dios quiere que haya libertad, Dios quiere que haya compasión. Eso es lo que Dios, que Jesús, porque vamos a Jesús, Él nos ha revelado eso. Él nos viene como hijo, sabe perfectamente qué quiere Dios de nosotros. Entonces, no nos lavemos después las manos como Poncio Pilatos, ¿verdad? Diciendo, eso no lo hice yo, eso no es mi responsabilidad, es una cuestión del destino, porque es otra palabra también que aparece ahora por ahí, ¿no? El destino, y nace pues el conformismo, la resignación que vamos a hacer, no, actuar con responsabilidad. Por eso el discernimiento, y volvemos a la palabrita que yo había mencionado, de la responsabilidad. Yo digo que el Señor nos dé sabiduría para tomar las mejores decisiones en este momento tan importante, tan trascendental para el país. Monseñor Cabrera, otro de los temas que le mantiene al país con una gran incertidumbre tiene que ver con el plan de vacunación, con las vacunas que ya han iniciado su aplicación en distintos puntos en todo el territorio nacional. Sin embargo, una excitativa al gobierno, una excitativa para que los ecuatorianos podamos tener transparencia, certezas respecto de este proceso, cómo se está desarrollando, pero también a los ciudadanos, a las ciudadanas, para dejar de lado esa viveza criolla de respetar las prioridades, como decimos, de no saltarse la fila. Así es, muchísimas gracias. Yo creo que una de las alternativas que ya va apareciendo con mucha claridad es justamente la vacuna. Y lógicamente, como usted lo ha mencionado, eso necesita de un plan a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel cantonal, de tal manera que las cosas sean transparentes, que sepamos los ecuatorianos cuáles son los procedimientos que debemos seguir, justamente para evitar esa viveza criolla, ¿no? De más vivo, pues lógicamente aprovecharse de eso. Y aquí los criterios son claros, que se han repetido, pero hay que respetarlos. El criterio, comenzando por las personas en alto riesgo. Y yo digo, ¿quiénes son? Pues los médicos, las enfermeras, independientemente de la edad, porque ellos son los que están ahí donde el fuego realmente pues es capaz de destrozar, de destruir, donde la vida está en riesgo. Entonces son esas personas, pero luego vienen ya las personas más vulnerables, las adultas mayores. Igualmente, pues yo digo, gracias a la tecnología, a la informática, sabemos cómo identificar a esas personas y ubicarlas para que ellas sean las primeras en recibir esta vacunación. Nos aquí un llamado, pues, y me uno a lo que usted acaba de decir muy bien, un llamado a las autoridades a que obren siempre con transparencia. Son esas palabras claves realmente las que nosotros nos vamos posicionando, ¿verdad? La transparencia en los procedimientos, la transparencia en la distribución y también la transparencia en los efectos positivos o también las consecuencias, digamos, colaterales de la vacunación, de tal manera que los ecuatorianos estemos informados. Únicamente tenía que ser presente algo que he escuchado, y seguramente no estamos de acuerdo, es que ya las farmacéuticas, desde tal demanda, porque la demanda de vacunas es impresionante, todo el país necesita, pues, según el número de habitantes, pues millones de vacunas. Entonces dice, a veces las farmacéuticas no están en capacidad de ofertar, de producir el número que se exige. También aquí nos digo, pues, tener un poco de paciencia, y la paciencia es hija de la sabiduría, nada más, ¿no? No, la paciencia nada tiene que ver con la resignación, todo lo contrario. La paciencia es hija de la sabiduría. El saber que las farmacéuticas tienen sus límites, entonces hay que esperar. La paciencia nos lleva a la esperanza y a la perseverancia también, porque hay que seguir adelante, hay que sostenerse. Así es que insisto en los valores que usted ha dicho en cuanto a la vacuna, la transparencia en los procedimientos, en las distribuciones, la transparencia también al indicarnos cuáles son los efectos tanto positivos como colaterales de las vacunas. De tal manera que nosotros, a ciencia cierta,
nos acerquemos también el momento que nos toque. Aquí es el momento que nos toque, ¿verdad? Según la edad o según pues el grado de riesgo que nuestras vidas puedan tener. El día de hoy retorna en buena medida un estado de excepción a varias provincias del país. Habrá toque de queda a partir de las 8 de la noche. La movilidad está restringida en términos generales en todo el Ecuador. Los ritos propios de esta época prohibidos. Quisiéramos escuchar su reflexión final, Monseñor Cabrera, en este Viernes Santo, en el que se pide sacrificio a todos los ecuatorianos para contribuir al bien común con un objetivo claro que es el de atenuar el avance de la pandemia. Sí, son medidas, digamos, que el gobierno ha decretado y que me parece bien, justamente para ayudarnos a tomar conciencia de la gravedad de esta enfermedad, por supuesto. Porque aquí hay que ser honestos también. O sea, no todos todavía, como que después de 1 año y medio y más, fíjense, todavía como que no le damos la importancia o no reconocemos la gravedad que tiene esta enfermedad. Y esa medida me parece buena. Ahora, yendo a los temas de carácter religioso, litúrgico, lógicamente hay cosas que están prohibidas, las procesiones, las aglomeraciones, pero las celebraciones no, porque dentro de la normativa podemos hacerlo también, y eso es importante que sepa el pueblo, porque si los negocios se abren en un horario, por hablar del comercio, la economía, también otros espacios sociales, lúdicos se abren, pues esta dimensión espiritual también es importante, al menos para los creyentes. Para los que no creen, nosotros respetamos su posición, por supuesto, ¿no? No podemos obligarles, ni imponerles absolutamente nada. Pero sí también es un derecho que los ecuatorianos, los creyentes tenemos para celebrar, respetando, eso sí, respetando las normas de bioseguridad. Por eso al menos hablo acá en la ciudad de Guayaquil y en todas las ciudades del segundo estado. En cada parroquia, en cada iglesia hay un equipo de bioseguridad encargado justamente de tomar la temperatura y de exigir que se cumplan estrictamente las normas, como el uso de la mascarilla, la distancia social y luego pues la desinfección de manos. Entonces nosotros, claro, están restringidos, pero dentro de los límites nosotros seguiremos celebrando también. Por eso hemos pedido que se multiplique o se aumente el número de Eucaristías. Bueno, el Viernes Santo, pues el Vía Crucis será transmitido a través de las redes sociales y con muy pocas personas se celebrará pues en nuestros templos. Y de las cosas que para concluir quiero decir, y lo hago no por soberbia, por orgullo, sino porque también lo han reconocido muchas autoridades, los templos hasta ahora han sido y creo que seguirán siendo los lugares más seguros donde las personas no se contagian. Entonces yo creo que también eso es importante que la ciudadanía sepa. De ir al templo es el lugar garantizado, seguro, donde se pueda orar, se pueda reflexionar y se pueda celebrar la presencia de Dios en nuestra vida. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, Monseñor Cabrera. Gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Un abrazo grande. Han escuchado a Monseñor Luis Cabrera. Él es el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es